Mañana les hemos contado que Richard Thaler ha sido galardonado, designado como premio Nobel en economías, en ciencias económicas, esta misma mañana. Es un hombre que ha nacido en 1945, trabaja en la Universidad de Chicago y se ha dedicado sobre todo en su vida profesional a estudiar el comportamiento o la influencia de la psicología, se llama pues la economía conductual. Siempre se ha dicho, o las teorías clásicas de economía, se habla mucho del ser humano como muy racional a la hora de tomar sus decisiones que tienen que ver, valga la redundancia, con la economía. Este señor nos dice que el tema no es tan así y evidentemente el optimismo del cual se habla mucho, la confianza de los mercados, cómo la sensibilidad de los mercados es muy grande ante uno u otro lado, por ejemplo, cuando se ve pues una situación como el caso Odebrecht, la influencia del caso Lavallato, cómo se aguanta la inversión, que finalmente de eso se trata. Y bueno, hay motivos de esperanza en esa psicología o en esa irracionalidad, si se quiere, cuando hablamos de una probable clasificación del Perú al Mundial de Rusia. Y para hablar de hasta dónde podría llegar ese optimismo y hasta dónde podría influir en la economía nacional, se encuentra con nosotros el economista Alejandro Indacoechea, a quien agradecemos su presencia hoy. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias. Veía una columna ahora mismo que le enseñaba a un importante ejecutivo de retail en el Perú que decía que había tenido que aguantar su presupuesto, que lo quería tener los primeros días de octubre, para ver cuál ha sido la reacción de algunos sectores del mercado. Y en lo inmediato él ha visto un boom en el tema de los televisores. Se recuerda incluso pues el Mundial del 82 y realmente... Televisores, polos. Entonces, hay un efecto inmediato, ¿no? ¿Se puede ir más allá de ese efecto inmediato con un resultado favorable para el Perú? Es sumamente interesante. El premio Nobel se ha ido en la dirección de investigar lo que es la economía conductual. El enfoque clásico era todo racional. Es un homo económicos, un hombre económico que toma la decisión en función de los resultados económicos. Este premio Nobel es otorgado por la parte de la psicología, las expectativas. Y ahora tienes un caso concreto, con el resultado del fútbol. Esto ha implicado, digamos, un cambio, un ambiente de optimismo en el país. Y se ve reflejado en compra de televisores, consumo, viviendas al paso, ya, licores, ya, todo lo que es, digamos, involucrado gasto con lo que implica pues los... ¿Puede ponerse, hablando de esta, entre comillas, irracionalidad, puede impulsar un buen resultado, ¿no?, en un deporte que, claro, que desata pasiones, por supuesto, como el fútbol, con algo que aparentemente no estaría relacionado, como lo que usted dice, el consumo en restaurantes, de repente, la disposición para gastar yo más plata? No quiere decir que yo vaya a ganar más, ¿no? O sea, el hecho que yo salga a consumir más no quiere decir que por el Mundial yo voy a estar ganando más. ¿Cómo se relaciona un tema con el otro? Porque la gente se concentra en lugares para ver el evento del fútbol. Por ejemplo. Llaman los amigos, eventos, si hay un festejo de por medio, movilidades propias para llegar a tiempo. Entonces hay todo un efecto de arrastre. Si la gente está más feliz, ¿sale más también? Mira, hay investigaciones incluso en las cuales había resultados en Inglaterra que se ganaba un equipo de fútbol, había un campeonato nacional, y al día siguiente eso se había reflejado en mejor en precios en la bolsa, claro, automáticamente. Ahora, todos ganan y sin duda un gobierno, cualquiera, también gana, ¿no? Y evidentemente gana espacio también para seguramente realizar reformas, para poder impulsar la economía de tal manera. En los últimos meses se está hablando mucho de cómo el sector privado está esperando señales por parte del sector público. De repente la inversión pública es una fracción en realidad de la torta, pero el dinamismo en esa inversión manda una señal también al inversionista privado para, digamos, para que haya dinamizar un más adicional la economía. ¿Cómo podría influir en esta relación, en este toma y daca entre lo público y lo privado, un buen resultado de la selección? Este nuevo contexto, donde hay un cambio en las expectativas, ha habido una renovación en el gabinete, hay una apertura para el diálogo con la oposición, con la clase política, viene inevitablemente un relanzamiento de la economía. Hay el programa de reconstrucción, 23.000 millones de soles, los panamericanos, estamos hablando, hacemos referencia a mejora en el precio del cobre, nos está favoreciendo la economía mundial. Este año, a pesar de la baja de la recaudación, van a entrar a caja fiscal casi 3.000 millones de dólares más. En este contexto, es una situación favorable para tomar un relanzamiento y mirar qué queremos hacer hasta el 2021. ¿Por qué? Porque este programa de reconstrucción es gasto público, y gasto público es una sola vez.
termina. Claro. Lo que hace sostenible el crecimiento es evidentemente la inversión privada. ¿Y cuáles son las reformas, digamos, futboleras? ¿No? ¿Cuál es el gol de media cancha o los goles a los cuales tendría que apuntar el gobierno aprovechando una situación favorable, una posible situación favorable? Concertar con el legislativo y decir, mira, acá, como estamos, ambos vamos a perder, no va a haber ganador. Y vamos a llevar al país a una situación extrema, que no es deseada. Entonces, concertemos para hacer la reforma que el país necesita. Inevitablemente lucha clara con la corrupción y con la delincuencia, seguridad ciudadana. Reformas en educación y salud, básico, básico. Un plan bien claro para lo que implique la reforma educativa. Estamos haciendo referencia a una reforma política, con un sistema sin partidos, desarticulado, no se sabe, acusados de blanqueo de dinero, sin ideología, sin posición, no hay cuadro. La política es vista como una actividad marginal, así no llegamos, es el sustento de las instituciones. Tenemos que hacer un programa de relanzamiento muy fuerte para infraestructura, para inversiones, reformando muchas de las instituciones existentes, porque hay un problema, digamos, en la parte institucional como país. Con una agenda muy puntual, muy concreta, sobre esos 3-4 puntos, hasta el 2021, vamos a sentar las bases para que... ¿Se podría apostar por una reforma laboral? Si es que... Inevitablemente. Que Mira, no se ve hasta ahora, no se ve hasta ahora por parte tema, de la clase política en buena ya hay medida viejos en el paradigmas. Congreso. Mira, de 16 millones de la población económicamente activa, solamente hay 4 millones que son formales, que tiene la suerte de estar incluidos, digamos, en un sistema formal. Bueno, ahí mire usted las imágenes que tenemos en pantalla, es de ventas que en muchos casos son informales. Cuando hablamos de todo de todo este tema de las camisetas, de las banderas, de todo, claro, muy bonito, muy bien, por otro lado, pero detrás está un trabajador que no tiene derechos, ¿no? Que vive a salto de mata y que evidentemente está en un contexto en el cual no puede formalizar. Con lo que ha dictaminado el Poder Judicial, que prácticamente el trabajador es de por vida, no hay empresas formales que contraten a tiempo completo. Todos son contratos renovables. ¿Y cómo, por ejemplo? Si frenas el ingreso a más de 1 millón de personas jóvenes, a la juventud estás afectando, por proteger un status quo de una minoría que no tiene sentido. Y montas un sistema anticuado o un sistema del pasado que solamente trata de fiscalizar a los pocos que cumplen con la ley. Entonces, a la larga, lo que estamos haciendo es un sistema marginal, principalmente con la gente joven. Y finalmente, cuando hablamos del tema de psicología, cuando usted se refiere a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo bueno también uno intuye es que el pesimismo ya no se pondría de moda. Ya sería, o sea, recibir una señal de pesimismo por parte de la clase política, incluso por parte de la oposición, cuyo trabajo es interpretado como que mientras peor le vaya al gobierno, mejor me va a ir a mí. Eso piensa, al parecer, la oposición. En un clima en el cual se habla otra vez pues de unión nacional por las razones que fueran, en este caso por el fútbol, que bueno, tiene pues esta suerte de misterio, ¿no? Sin duda el efecto que ejerce pues en la masa, en el ánimo nacional, sin duda quedaría offside, quedaría una actitud pesimista, una actitud que no nos conduce a nada. Eso también podría conllevar a un mejor relacionamiento, incluso entre la clase política. Pero tienen que tener un mensaje en claro. En la situación en la que estábamos, no va a haber ganadores y perdedores. Todos vamos a perder. ¿Por qué? Porque el desencanto, el rechazo con la clase política, que no lo pone en manifiesto en las encuestas, porque la encuesta es un cuestionario sobre los mismos, sobre el club de los mismos. Pero no ponen de manifiesto que hay marginales, que hay opciones fuera del tablero que pueden conducirnos a una situación radical. En el caso de que continúe ese enfrentamiento, tiene que haber por el bien del país una concertación. Bueno, así son a veces los efectos inesperados, ¿no? De una situación, ojalá favorable. Estamos completamente optimistas con respecto al cuál va a ser el resultado, y el gobierno que tiene que sin duda aprovechar una reforma laboral, aprovechar esta coyuntura, educación, salud, reforma política e institucional, y concertarla con el legislativo. Sería un segundo tiempo para todos, ¿no? Sin duda, el que se inauguraría. Muchas gracias a Alejandro Indacoche, economista, por acompañarnos esta mañana pues sobre los efectos imprevistos seguramente, pero muy positivos, que podría tener un buen resultado del fútbol. Y Noelia Sabache nos va a mostrar, hemos ido reconociendo el terreno, hemos estado sobre la cancha pues del Estadio Nacional, y ahora me parece, Noelia, estás en los interiores del estadio, en los